Bueno, pues vamos ya a ir empezando, si os parece. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas vuestra presencia hoy aquí para hablar sobre un tema que considero que es muy importante, que es, y así lo hemos considerado en Esquerra Unida, que es el tema de la salud mental. Es importante porque es uno de los temas más problemáticos de salud, tanto a nivel del País Valenciano como a nivel de todo el Estado español. Esto es así porque, por una parte, tiene una incidencia muy elevada entre la población. En datos del 2024 viene a afectar al 34% de la población. Esto es una barbaridad, ¿no? Pero además es que no es que esté estabilizado, sino que va en aumento. En el 2021 afectaba al 26% de la población y en el año pasado, que es el último que se tiene en estadísticas, son 34%. Es decir, que en un periodo de 3 años ha habido un aumento de un 12%. Por otra parte, España es uno de los países en el que el consumo de psicofármacos es el más importante del mundo. Es el primero en consumo de ansiolíticos y de hipnóticos y el cuarto en el uso de antidepresivos, lo cual nos habla de que en nuestra sociedad hay algo que no está funcionando, ¿no? Aparte, hay un porcentaje muy elevado que no está cubierto por la sanidad pública. Sobre un 40, lo tenía aquí el dato, el 46,4% hay una atención han consultado a la sanidad pública. Es decir, que el resto, la mayoría de las personas que tienen necesidad de atención sanitaria, en mayor o menor grado, tienen o que buscarse la vida en la sanidad privada o se aguantan y no tienen solución. Y por otra parte, es un tema que no afecta por igual a toda la población. En jóvenes el porcentaje, en jóvenes y adolescentes el porcentaje es más alto que en la población general. Un 48,9% de jóvenes consideran que en algún momento han tenido algún problema de salud mental. Tienen mayor incidencia en mujeres que en hombres, prácticamente el doble. Hay más depresión, más ansiedad y mucho más consumo de psicofármacos. Y por otra parte también afecta más en función de la clase. En las clases más desfavorecidas, en la clase obrera, afecta mucho más que en otras clases más pudientes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que existen unos condicionantes sociales que son los que propician este malestar psicológico en nuestra sociedad. La precariedad, las condiciones de trabajo, el paro, problemas de vivienda, etc. Y esto hace, bueno, pues y todavía se han incrementado en crisis, se ha observado que hay un incremento en crisis, como la crisis económica del 2008, en la crisis del COVID y ahora aquí en el País Valenciano, pues probablemente en la zona de la Dana también va a haber un pico de incremento de problemas de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, no se trata, esto nos indica que la solución en la mayoría de los casos no es dar pastillas, sino actuar sobre estos determinantes sociales que son los que motivan esta problemática. Entonces, bueno, la primera mesa en la que vamos a hablar de estos determinantes sociales. Para participar, Aurelio Duque, médico de atención primaria y comunitaria, María Beltrán, psiquiatra de la Unidad de Salud de Medicina Infanto-Juvenil del Hospital de la Ribera, del centro de Suepa, y Tomás Alfonso, que es politicólogo y coordinador de áreas de Esquerra Unida. Para ponernos en dar un marco político de la situación, va a comenzar a hablar Tomás. ¿Se escucha bien así? Imagino que sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la organización del acto, que pienso que es muy necesario y muy útil hablar en estos tiempos que corren de un tema tan importante como salud mental.
Y empezar a hablar de salud mental, obviamente hay que empezar por lo primero que da cuenta incluso el compañero Paco, que es hablar de la precariedad que invade nuestras vidas, y es un tema que no voy a extenderme porque creo que lo conocemos sobradamente y que también la mesa luego intervendrá sobre ello, ¿no? Pero cuando hablamos de precariedad en el acceso a la vivienda, por ejemplo, hablamos de la imposibilidad que tiene la juventud para emanciparse y también de las consecuencias que tienen eso en los padres. Claro, porque a veces solo pensamos en la gente joven, pero hostia, es que tener un hijo con 40 años en casa, a nivel de padres y madres tampoco es lo más sano, ¿no? Y en cualquier caso, esa imposibilidad de llevar proyectos de vida vitales autónomos, pues genera evidentemente un malestar claro, ¿no? Igual que el tema de la cesta de la compra y también una cosa muy importante que es la falta de recursos para abordar contratiempos. Lo que se diferencia, según algunos politólogos, que yo no tengo por qué compartirlo, pero que es interesante, la clase trabajadora, la clase media, es en la capacidad para abordar contratiempos. Es decir, uno en teoría será clase media, si queremos comprar la etiqueta, cuando, por ejemplo, se rompe una lavadora y puede comprarse otra lavadora. Pero si tú, cuando tienes cualquier contratiempo, no puedes hacer frente cargo a ese contratiempo, entonces, amigo, eres pobre como los que estamos aquí, no eres clase trabajadora, y eso hay que tenerlo bastante claro. Y finalmente, también hablando de precariedad, con las condiciones laborales y sobre todo la falta de conciliación. Y aquí también hay que ser consecuentes, no es normal, y es casi sano, ahora intento explicar, que la gente cuando trabaja 10 horas y no tiene vida, pues tenga estrés o tenga ansiedad. Es que lo otro sería ser robots. Claro, como humanos, después de estar trabajando 12 horas, pues claro que tenemos ansiedad y que tenemos estrés, lo contrario sería lo extraordinario en realidad, ¿no? Tema precariedad, no voy a abordarlo más, pero sí otro fenómeno que creo que es fundamental, que es la aceleración que definen nuestros tiempos, ¿no? Aceleración en primer lugar de los ritmos de vida. Fijaos que la tecnología, las máquinas, podrían hacer que dedicásemos menos tiempo a las cosas productivas, pero no ha sido así. Dedicamos el mismo tiempo y nos toca hacer más, que es por cierto lo mismo que ocurre en el mundo laboral. Las máquinas, la tecnología podría servir, como sabemos todos y todas, para trabajar menos, pero lo que sirve es para que trabajemos lo mismo o más, pero tengamos una mayor productividad. Pues en el ámbito, digamos, vital de la vida cotidiana, 3/4 de los mismos compañeros y compañeras. Y hablamos también de aceleración en el ámbito de la comunicación. Hablamos de hiperconectividad. Hablamos en realidad de que nunca podemos estar del todo solos. Uno puede estar en su casa, pero tiene el móvil y tiene 20 chats, tiene Facebook, tiene Instagram y nunca está del todo solo, ¿no? Y creo que es sano que el humano pueda tomar distancia de las cosas. Si estamos siempre impregnados de realidad y del otro, no tenemos capacidad para construir una identidad sólida, para vivir tranquilos, y eso al final también termina generando problemas, ¿no? Como digo, el humano necesita una cierta distancia para poder analizar los fenómenos. Si estamos todo el rato metidos en la burbuja, no somos capaces de analizar correctamente el mundo que nos rodea. Tercer factor de la aceleración en el consumo material y en el consumo inmaterial. Empiezo, si queréis, por el último. ¿A qué me refiero con consumo inmaterial? Principalmente al consumo de contenidos audiovisuales. Que, por cierto, evidentemente consumir película o lo que sea está genial. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en cuando se sustituye ver una peliculita por la noche, que tú de siempre cuentas con tu pareja o del trabajo, pues mira, me vi esta película, por 2 horas de estar en TikTok, de estar en historias de Instagram y estar en ese tipo de sitios. ¿Por qué? Porque han pasado 2 horas y tú no te acuerdas de lo que has visto. Es decir, hay tal aceleración en el consumo de productos audiovisuales que son tan cortos, de vídeos de 5 segundos, de 10 segundos, que estás así horas y horas y luego ¿qué has visto? No has visto nada en realidad, porque no había nada para ver. Es decir, hay una sustitución del consumo más lento, más despaciado de productos audiovisuales y en general de todo tipo, por otro, digamos, más fragmentado y más rápido, ¿no? Y eso también a la hora de querer analizar y abordar nuestra vida también genera contradicciones y problemas. Y luego, por otro lado, el consumo material. ¿A qué me refiero con consumo material? Me refiero al consumo de mercancías, básicamente. Lo que ocurre es que ante el malestar que nos invade, ante el vaciamiento que nos invade en muchas ocasiones, ¿cómo operamos? Operamos a través del consumo. Del consumo como modo de satisfacción y de forma de tapar nuestro malestar, básicamente. Lo que ocurre es que hemos tenido un mal día y vamos a la aplicación esta de comprar ropa barata, a Shein, a comprarnos unos pantalones por 3 euros. Nos sentimos durante un rato satisfechos, luego el malestar vuelve, pues me compro un colgante de 1 euro. Y así constantemente, es decir, es un consumo que no tiene como finalidad cubrir ninguna necesidad, sino tapar un malestar, que lo tapa momentáneamente. El malestar luego
vuelva a surgir, ¿no? como síntoma de otra cosa, y evidentemente pues la burbuja del goce, ¿no? En realidad, ¿no? Donde estoy mal, consumo, me siento bien, vuelvo a estar mal, vuelvo a consumir, es una burbuja que además lo que hace es retroalimentar esta aceleración de la que hablamos. Y finalmente también hablamos de aceleración de las relaciones interpersonales. Conocemos a más gente que nunca, pero la conocemos menos que nunca. Esa es la contradicción, es decir, las redes sociales nos han dado la oportunidad de conocer, de expresarnos, de discutir, de debatir con muchísimas más personas que se podía hace 100 años, pero en detrimento de otras cosas, de unas relaciones sociales más profundas, más arraigadas. Muchos días pasamos más tiempo discutiendo en Twitter o en redes sociales que hablando con nuestros amigos o nuestra madre. Eso también distorsiona las relaciones sociales y también termina siendo un problema, ¿no? Hay una aceleración y un vaciamiento de las relaciones sociales. Y ante estos dos fenómenos que planteamos de la precariedad vital que nos invade y ante el de la aceleración, que es un fenómeno que afecta a todo el sistema mundo que habitamos, los estados-nación tradicionales se encuentran impotentes, es decir, no contamos ahora mismo con herramientas políticas suficientes para hacer frente a todo esto, ¿no? Y no digo que no pueda haberlas, digo que hoy en día no contamos con esas herramientas. Lo que habría que ver es de qué forma podemos articular un poder diferente que opere en estas coordenadas, ¿no? Y un último elemento que creo que es consecuencia de los dos anteriores. La modernidad, el periodo que fue principalmente hasta la caída del muro de Berlín, fue un periodo que se caracterizó por el optimismo, es decir, por la esperanza y la fe en el futuro. La gente pensaba que cuando pasasen 30 años o 40 años el mundo iba a ir a mejor. Hemos pasado de ver el futuro con esperanza a verlo con miedo. Y, por cierto, una cuestión generacional para la gente más joven. Es que hay que tener en cuenta cuando se habla de nuestra generación, ¿no? Que es que es una generación que ha vivido entre crisis y que no ha conocido nunca un periodo de bonanza. Yo nací en el 2001, ¿vale? Entonces tuve unos años de cuando era niño que la situación era medio bien y a partir de ahí crisis y claro, si me preguntan cómo creo que va a ser el futuro, no tengo por qué pensar que va a ser mejor, porque no tengo ninguna prueba concreta de haber visto que el futuro pudiera mejor, solo he visto que ha ido peor, ¿no? Y es un elemento generacional importante, ¿no? Porque otras generaciones más mayores han visto cómo España entraba en democracia, avanzaba en derechos. La generación que tiene ahora 20, 25 años, 15, ¿qué es lo que ha visto, no? Y entonces, ¿qué es lo que puede esperar? Creo que es la pregunta que nos debemos hacer, ¿no? El mundo no ha visto, o sea, la juventud no ha visto un mundo que haya ido a mejor, sino simplemente a peor, ¿no? Y como digo, ante un Estado que se muestra totalmente impotente. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Y voy a ir intentando ya cerrar la intervención. La gran consecuencia de esto es la individualización de las formas de protección y de emancipación. ¿Qué significa esto? Que ante la falta de vías colectivas de emancipación, ante formas colectivas, grupales, de poder protegernos, cuidarnos y relacionarnos, ¿no? Lo que hace el ser humano, que no está dispuesto a dejar de querer protegerse y emanciparse, es intentar hacerlo de forma individual. Y ahí es donde entra también, por cierto, es el discurso de la ultraderecha, ¿eh? Ese es el riesgo que tenemos. Y entonces es donde encontramos pues, estos cursos de, por ejemplo, cómo hacerse millonario, ¿no? de Llanos y este tipo de gente, que por cierto, siempre pensamos que quienes van a estos cursos son los más motivados con el capitalismo, nada de eso, algunos habrá, pero otros son los que lo han perdido todo, salvo la esperanza de poder hacerse ricos. Ojo, que no son los más motivados, son gente que tiene una vida de mierda. El futuro lo ven con mala cara porque piensan que va a ser un problema. Y por tanto lo que piensan es que lo único que les queda es su posibilidad, su esperanza de hacerse ricos y que ya todo se resuelva. No son los más motivados, son los que solo tienen la esperanza de poder individualmente llegar a la salvación, ¿no? Esa es la cuestión. Y también, por ejemplo, vemos eso en la privatización de la salud o de las pensiones, ¿no? De que la gente, como no confía en el proyecto colectivo del Estado, pues bueno, me hago un plan de salud privado o un plan de pensiones privado. O algo más sutil, que es que ahora nos ponemos las pulseritas estas para medir las pulsaciones y que en realidad es una individualización de la seguridad y la protección del propio ser humano, ¿no? O también en el plano político, esto se plasma en el rechazo a la inmigración. Es decir, el ser humano, ante la falta de posibilidades colectivas de emancipación y protección, se intenta poner a sí mismo como el defensor de sí mismo. Es decir, si nadie me defiende, me tengo que defender yo. Y por tanto, ante todo lo que yo perciba como posibles amenazas, ojo, no reales amenazas, porque la inmigración no es una amenaza real, pero si es percibida como una posible amenaza, pues habrá gente
que por cierto no son ni malos ni tontos, ¿vale? Eso que quede. Pero habrá gente que lo que dirá es, no, que no venga nadie, que ya tengo yo bastante. Evidentemente lo queremos combatir políticamente ese pensamiento, pero hay que entenderlo racionalmente. No podemos pensar que quien rechace que venga la inmigración simplemente es porque es un racista malo, horrible, no. O sea, hay gente que racionalmente piensa, no quiero que vengan a quitarme el trabajo. Lo que hay que explicar es que eso es un mito. Hay que comprender de dónde viene ese mito. No vale con decir que son malos o tontos quienes dicen eso, porque eso no resuelve nada. Y lo que tiene que hacer la izquierda es lo contrario, es hacerse cargo del malestar que tiene esa persona, ¿no? Creo que ese es el punto. Voy a ya finalizar con una última idea. Hace unos años hubo un debate muy interesante entre un filósofo que se llama Zizek, que algunos lo conoceréis, imagino, y Jordan Peterson, ¿no? Jordan Peterson es un liberal del popón, ¿no? Y él le decía, pero ¿cómo vais a hacer la revolución? Primero hay que tener limpia la casa, ¿no? Ordénate el cuarto. Y él le decía, muy bien, pero si cuando empiezo a ordenar la casa y a limpiar el cuarto descubro que no puedo terminar de tenerlo limpio por la mierda que hay fuera, ¿ahí qué hacemos, no? Esa es la cuestión. Lo individual y lo colectivo están siempre imbricados, están siempre interconectados, de forma inherente, ¿eh? Porque el individuo es un individuo social. Y lo social está hecho de individuos, ¿no? Entonces, cuando se quieren ver como compartimento de estancos y individuos, pues estamos entrando en un lío. Y ya la última píldora, ¿no? Que creo que los retos que tenemos son los de canalizar el malestar políticamente, ¿no? Y volver a recuperar la fe en el futuro a partir de vías colectivas de emancipación. Decía, y con esto ya paro, decía el filósofo Rancière que la democracia consiste principalmente en que se escuche la voz de los humildes. Y se escucha a través de su propio discurso, es decir, cuando hablamos de que se escuche nuestra voz, hablamos de que se escuchen nuestros términos, ¿no? Y sobre todo, en el caso concreto de la salud mental, de que nadie pretenda callar nuestros síntomas, nuestro malestar, en nombre de una supuesta normalidad que a nosotros nos queda caduca. Nada más y muchas gracias. Ahora va a hablar Aurelio Duque. Bueno, a mí me gusta más levantarme que estar sentado, aunque tengo buena voz, simplemente por verlo un poquito mejor. Bueno, yo soy nacido en el 60, soy nacido en Eibar, en Guipúzcoa, yo me he formado en el País Vasco y he conocido el Sistema Nacional de Salud inglés. Tuve 3 meses, o sea, tengo una visión un poco más global. Yo soy hijo de un albañil y una señora de la limpieza, tengo una hermana esquizofrénica, o sea, de enfermería, y bueno, pues como médico de familia he presidido una sociedad científica donde los médicos de familia tenían 3 problemas, salía en la encuesta. 1, un problema de tiempo de dedicación; 2, un problema de formación; y 3, una falta de coordinación y colaboración con las unidades de salud mental. Yo he puesto ahí este epígrafe: malestar emocional o trastorno mental. Más vida individual o más vivir en la comunidad. Y luego al final, cómo tratar la causa de las causas, ¿no? Pásame más si quieres. Yo creo que hay que ponernos en perspectiva histórica internacional, puede ser antigua o presente, vamos por la antigua. Después de la Segunda Guerra Mundial, National Health Service, se extiende el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra y el resto de los países europeos hacen un poquito lo mismo. Hay una serie de crisis, yo me voy a ceñir en la del 2008, como han comentado los compañeros, donde hubo un recorte y una privatización de servicios públicos. El Sistema Nacional de Salud es un servicio público. Histórica internacional, actual. Bueno, pues ya sabemos dónde estamos. Hay una guerra en Ucrania, hay una guerra en Gaza, hay un país que se llama Estados Unidos, hay un país que se llama Rusia, hay un país que se llama China, y nosotros vivimos en la Unión Europea. ¿Cuál es el contexto local? El contexto local es que estamos en duelo por la DANA. Estamos en duelo por la DANA, con todo lo que eso supone. A nivel nacional e internacional, estamos después de una pandemia, COVID-2019, y la Unión Europea y la OMS dicen, tomad nota, que hay una crisis de recursos humanos sanitarios a nivel mundial. O sea, que eso que hablamos, que vemos, leemos, hay un déficit de profesionales, es real, pero no solo en nuestro país, no solo en Europa, en todo el mundo. Bueno, ya se ha comentado, lo han comentado los compañeros un poco el tema de la precariedad laboral. Hay mucha gente con trabajo
con un sueldo y no llega a fin de mes. Hay mucha incertidumbre económica porque no pueden pagar necesidades básicas, ¿vale? No hay dinero para imprevistos, como decía Tomás, eso es importante. Y los padres hacemos un poco de colchón y los abuelos también. Estamos inmersos en una crisis climática, eso es muy importante porque no está al 100% en la agenda de los decisores públicos. Y luego hay determinantes comerciales de la salud, se refiere a que hay empresas e instituciones donde lo importante es el negocio y los beneficios. No es lo importante las personas trabajadoras, el planeta, la perspectiva de género, los riesgos psicosociales, la perspectiva medioambiental, eso es secundario. Por eso le llamamos determinantes comerciales de la salud. ¿Qué viene pasando en nuestro sistema en las últimas décadas? No es una cosa de la última década, ni los últimos 3 años, ni 5 décadas. Pues como se comentaba anteriormente, somos campeones mundiales de prescripción de psicofármacos. O sea, el malestar lo tratamos con psicofármacos. Yo me estoy refiriendo sobre todo al trastorno mental común, al malestar emocional, porque los trastornos mentales graves tienen otra visión y necesitan un abordaje distinto. Aquí estamos más al malestar emocional, más el trastorno mental común o el trastorno adaptativo, que es el que, vamos a decir, impregna un poco nuestra sociedad. Entonces, en la prescripción de psicofármacos, pues somos campeones del mundo. Y en los medios de comunicación, las sociedades científicas, las personas están tratando de que hay que aumentar los recursos humanos, aumentando todos los recursos humanos se va a resolver el problema. Y hay una pregunta, ¿seguro que con más psicólogos clínicos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermedades de salud mental, seguro que con más recursos vamos a resolver una sociedad intoxicada, una sociedad enferma? ¿Seguro que lo vamos a resolver? Como se ha comentado, vivimos en un contexto de desigualdades sociales de la salud donde es más importante el código postal que el código genético. El código postal es, yo vivo en Benimaclet, pues cuáles son los factores que influyen en mi barrio de Benimaclet, o en el barrio de Patrais, o en el barrio de Nazaret. ¿Cuáles son los factores? El código postal es más importante que el código genético. A las empresas les interesa más el código genético porque va a dar más dinero. Pero lo importante es, como comentaba Tomás, de qué me sirve a mí que yo esté en casa muy bien si después fuera está todo contaminado, inundado, etc. Está claro que la sociedad organiza cada vez más la vida de las personas. ¿Qué es el proyecto vital? ¿Qué fue del proyecto vital? Pues como comentábamos, hay una aureola que es el caldo de cultivo de la extrema derecha, que es miedo, incertidumbre y desigualdad. Ese es el caldo de cultivo de lo que hay. Y estamos en una sociedad de conocimiento donde si no relatas o no te haces ver, no existes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ha tocado vivir? Nos ha tocado vivir en un modelo neoliberal, social y económico. Y eso que, pues lo que decía Tomás, es individualismo, hiperactividad del individualismo y escasez de políticas sociales para amortiguar eso. Pásame, María. El día 14 de este mes, de febrero, se reunió el Consejo Interterritorial, que es el Ministerio de Sanidad de las Comunidades Autónomas, para abordar el tema de la estrategia de salud mental a nivel estatal. Como sabéis, las comunidades autónomas mayoritariamente son del PP, y dijeron que no vamos a abordar eso. Aunque hubiera más incremento de recursos humanos, aunque hubiera un plan escrito, aunque los técnicos de las comunidades autónomas estuvieran de acuerdo, los políticos dijeron que no. Dijeron que sí al plan de prevención del suicidio, porque claro, que se suiciden 4.000 personas al año en nuestro país, consumadas, no intentos, consumados, es más que los accidentes de tráfico. O sea, nos ponemos en situación 3.950, bueno, 4.000. 4.000 personas dicen que su proyecto vital no vale la pena o no tienen las características más adecuadas, ¿no? Entonces, hay unas estrategias autonómicas, no de hace poquito, sino anterior, hay unas estrategias estatales de salud mental, se invierte dinero, pero
hemos comprobado que hay mucha letra, mucha teoría, no os doy números, mucha letra, mucha teoría y poco impacto real. Nos falta cultura de evaluación para ver si lo que hacemos o lo que invertimos tiene impacto en salud colectiva, poblacional. Entonces, bueno, todas las estrategias, hay que mejorar los ratios de psicólogos, psiquiatras, trabajadora social, hay que mejorar los procedimientos, hay que mejorar los tratamientos y también hay que no hacer. Hay muchas cosas que no hay que hacer y es tratar síntomas, luego os lo digo. Hay que dejar de hacer cosas que no valen, que lesionan derechos. La contención, por ejemplo, lesiona derechos de las personas. Bueno, todas las estrategias, adecuar los recursos asistenciales a las necesidades, manejar los determinantes sociales de la salud, como decía Paco, la educación, la vivienda, el empleo, etc. Determinantes sociales de la salud. Un tema clave es reorientar la atención sanitaria de la salud mental, igual que en primaria, la orientación comunitaria es esencial y es costo efectiva, es decir, inviertes en hacer tejido social y tiene impacto en la salud. Impulsar la acción intersectorial, reforzar la cohesión social y luego, bueno, pues lo que se comenta en la edad juvenil, si está demostrado que las redes sociales son perjudiciales para los adolescentes, hágase lo que tenga que hacerse, hágase. Está demostrado que hace falta menos redes sociales y más red de apoyo, más red de amigos, más red familiar, más red, menos redes y más red. Bueno, priorizar la prevención de la conducta suicida, la rehabilitación y la reinserción social y laboral. Por ejemplo, hay un colectivo que se suicida mucho y no aparece en ningún sitio, y es la penitenciaría, la cárcel. Las cárceles son para rehabilitar. Pero bueno, por eso la rehabilitación y la reinserción social y laboral son importantes. Hay un hecho claro y es que no hay pastillas para la pobreza, ni para la violencia, ni para la desigualdad. Es que no hay pastillas. O sea, intentar tratar problemas sociales con pastillas es un despilfarro, entre otras cosas, aparte del iatrogénico. Sí hay prescripción social. Escucharéis, lo leeréis, incluso hay gente, mucha gente en contra, que dice que hacer actividad social no sé si beneficia o no en la salud de las personas, pero la prescripción social es una herramienta más. Cultura, deportes, artes, asociacionismo, sindicalismo, feminismo, ecologismo, es prescripción social, es tejer vínculos, es hacer que la sociedad, la comunidad funcione para, vamos a decir, reforzar la autoestima de las personas, por lo que decíamos que estamos impregnados en miedo, incertidumbre y desigualdad. Pásame, María. Yo estoy al final de mi carrera, he tenido la suerte de poder participar en una estrategia de salud mental del País Vasco cuando era residente. Tengo una hermana que está muy bien con una esquizofrenia. Yo conozco el modelo de atención a la salud mental del País Vasco y conozco porque me ha tocado trabajar y porque he atendido a personas y porque he podido comparar. Y el modelo de atención a la salud mental es deficitario y necesita mejorar. Mirad, en 1985, antes de la Ley General de Sanidad, se hizo una reforma psiquiátrica, que era cerramos los manicomios y todos los enfermos de salud mental a la calle, a la comunidad, que tal. Bueno, eso fracasó, no había dispositivos intermedios y nos encontramos cosas excepcionales con los enfermos. La idea era que poco a poco los hospitales generales pudieran tener camas para pacientes de salud mental. Eso, al no haber dispositivos intermedios, con el paso del tiempo generó que la atención a la salud mental estuviera privatizada, como está ahora. O sea, 40 años después, 1985-2025, la atención a la salud mental mayoritariamente está privatizada. ¿Eso qué es? Está en consultas privadas, clínicas privadas. El acceso a la salud mental
pública tiene muchas barreras y necesita mejorar. ¿El modelo de atención aborda las raíces del malestar colectivo? Yo os digo que no. Ya os digo que no. ¿Conoce las causas del sufrimiento individual? Ya os digo que no. Un médico de familia atiende a personas que vienen a la consulta y tiene escasez de tiempo. Puede tener mejor formación, incluso puede formarse y colaborar con los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Pero los actos que se hacen en la consulta son rápidos y poco claros, poco concisos, no se aborda el contexto, no se aborda el ámbito familiar, social, laboral. No hay tiempo. Es más fácil dar hospital. ¿Hace prevención y promoción de la salud? ¿Vosotros habéis visto alguna campaña de promoción de la salud mental? De la DGT, sí. Pues es que si hay 4.000 suicidios al año y hay menos accidentes de tráfico, seguramente que con campañas de prevención o promoción de la salud mental se puede hacer algo. María viene en sustitución de Begoña Frades. Begoña Frades, que es la jefa del padre Jofre, hicimos una campaña, incluso la llevamos al Ayuntamiento de Valencia, que la imagen era un banco, un paquete de pipas y hablar. Lo que la sociedad no permite, porque vamos acelerados, no permite hablar. Era un banco, unas pipas y hablar. Esa era una campaña de prevención del suicidio. Trabaja con todos los recursos comunitarios. Hay muchos recursos comunitarios desconocidos. Cada barrio tiene que tener un mapa de activos en salud. Los consejos de salud del departamento, los consejos de salud de zona básica de salud, tienen esa función: elaborar y actualizar un mapa de activos. ¿Qué recursos tiene la comunidad? ¿Volverá al manicomio a los antidepresivos? Pues en nuestra comunidad vamos en esa orientación. Es malo decirlo, pero va. En el anteproyecto del decreto de primaria comunitaria, la salud mental no aparece, lo han borrado. Es algo así como decir que los médicos de familia vamos a tratar 4 cosas sencillas. Entonces parece ser que vamos a centralizar la atención en dispositivos y vamos a utilizar más psicofármacos. Y las calles y las escuelas y las oficinas, las familias y la atención comunitaria es lo que estamos pidiendo que se refuerce. Pásame, María. Estamos pidiendo que se refuerce. Que el árbol no te impida ver lo que hay detrás. El árbol tiene muchas raíces, tiene sol, tiene agua, pero el contexto es horroroso. El contexto es neoliberal total. El contexto, como decía Tomás, es pensamiento no neoliberal, edulcorado y disfrazado de ciencia, neurociencia o pseudociencia. Vamos a ver, lo colectivo es revolucionario, en el sentido de que garantiza trabajar en la comunidad y garantiza cohesión social para emprender lo que haya que emprender. Pásame, María. ¿Cómo tratar la causa de las causas? Pues la causa de las causas es cambiar el modelo neoliberal, modelo social, económico y reforzar la cohesión social y territorial. Y yo pongo aquí algunas causas, ¿no? Construir un modelo donde la vida sea el centro, la vida del planeta, la vida de las personas, la vida de los animales sea el centro, como comentábamos, impulsar medidas de emancipación juvenil, favorecer la vida autónoma e independiente de las personas con diversidad, todo tipo de diversidad, de las personas con discapacidad, todo tipo de discapacidad. Cuando nos necesitas estamos para escuchar y para hablar. Esa es la red social. La red social puede ser tus compañeros, tu familia, tus amigos, que haya red. Si cuando nos necesitas no estamos, pues la gente lo ve todo negro. Reforzar los sistemas de protección social, más educación pública, sanidad pública, dependencia, cuidados, esencial lo de los cuidados, servicios sociales. Yo abogaría por las entidades locales, tienen mucha iniciativa, podrían tener iniciativa tanto a nivel europeo con proyectos de iniciativa social o ejemplos.
del Plan Nacional de las Drogas hay mucho dinero para que las entidades locales hagan promoción de la salud, eviten caer en la drogadicción, por decirlo así, y luego promocionar el ejercicio físico, por ejemplo. Hay programas ya que funcionan. Realizar políticas públicas, formación, orientación, empleo, reinserción, vivienda, alternativa, ya se ha hecho. Pásame, María. Yo creo que siempre hay esperanza, hay resiliencia, hay que tener alegría para cambiar las cosas y hay que respetar la autonomía de las personas, los derechos de las pacientes y las familias, y luego centrarse un poco en el contexto de la persona. Es importante para recuperar el bienestar emocional y la buena salud mental. Y en eso estamos. Muchas gracias. Yo soy María Beltrán, trabajo como psiquiatra en una unidad de salud mental infantil y de la adolescencia. Tenemos una población menor de 18 años. Hasta los 18 años todos los pacientes son nuestros. Es una población... yo estaba escuchándoos todo el tiempo y realmente han dicho muchas de las cosas que yo quiero decir aquí. Lo que pasa es que tenéis que trasladar todo esto a cuando se trata de seres humanos en desarrollo. Es decir, aquí todos cuando se trata de adultos, pues lo tenemos todo muy claro, pero cuando se trata de los niños parece como que todo por ellos pero sin ellos. No sé si esa frase os suena de mucho, ¿no? Pues eso pasa con los niños. Esto que antes nos pasaba con los pacientes, ¿no? Y que reivindicábamos que con los pacientes no podíamos funcionar así, no teníamos que ser paternalistas. Esto sigue siendo así con los niños. Seguimos funcionando de esta manera. Llevo casi la edad de Tomás trabajando en la psiquiatría, en la medicina, y las cosas han cambiado y no lo han hecho. Es verdad que hay un acontecimiento social un poco que nos hace reflexionar a todos, porque nos para, literalmente pasa algo que era como inimaginable, que me acuerdo con una paciente que su hijo viajaba a Milán y yo le decía, mujer, ¿cómo no va a ir a Milán? Que se vaya a Milán, que no le va a pasar nada. Y de repente nos encerraron a todos en casa y nos colapsaron de alguna manera. Pensamos en la pandemia, pero ¿estamos ahora realmente condicionados por la pandemia? ¿Pensamos que eso nos influye? Pues yo creo que se nos ha pasado un poco, ¿no? Estamos ya mirando hacia otra parte. Estamos ahora todavía en duelo por la Dana, pero ya parece que la Dana queda un poco atrás. Estamos como tan rápidos, pasando de una cosa a otra, que no nos damos cuenta de cómo nos afecta realmente, de cómo nos va construyendo. Si esto mismo lo pensáis con niños, Tomás decía, yo he vivido otra cosa distinta a vosotros, ¿no? Desde el 2000 no han pasado cosas, sí que han pasado, pero se han pasado tan rápido que no hemos tenido tiempo de asimilarlas como adultos. Imaginaros en los niños que están en construcción, que todavía están desarrollando su cerebro. Las neurociencias han avanzado mucho, pero las neurociencias van avanzando mucho por un lado y el ser humano recibe esa información poco a poco. Lo digo porque desde que yo he empezado ahora, la avalancha de niños que acuden a salud... ¿No se oye? Se oye un perro. Ah, se oye el Tomás, perdón, es que yo soy muy expresiva, por eso trabajo con niños, porque un psiquiatra de adultos tiene que ser como muy serio, pero con los niños tienes que ser muy expresivo. Bueno, hemos notado que hay un incremento de la demanda terrible, terrible. Esto tiene algo, yo quiero ver siempre lo positivo, también pienso como Aurelio que las cosas tienen que ser, tenemos que ir con esperanza, con una razón de mejorar el futuro. Y esto tiene que ver con que hemos visibilizado los problemas de la infancia, ¿no? Es decir, los niños están más presentes que hace 15 años, evidentemente. Les tenemos más en cuenta lo que nosotros sentimos con respecto a los niños. No lo sé, pensarlo eso también. Pero bueno, es verdad, hay unos datos que son muy alarmantes, creo que ellos han hecho un muy buen resumen de lo alarmantes que son. Yo estaba mirando ayer un artículo del País que hablaba de que
de un trabajo de AXA del 2024 que habla de que 4,6 millones de españoles tienen tratamiento con antidepresivos. Y muchos son niños. Que hay un aumento exponencial de los comportamientos suicidas. 4.000 personas se suicidan. Yo estoy en una urgencia en el Hospital de la Ribera y la media de intentos autolíticos de gente que no lo consigue es de 4 a 5 por día. Esto es real, no es una encuesta que les han pasado, esto es lo que yo vivo en mi día a día. Yo hago una guardia de 24 horas y como mínimo veo a 4 o 5 personas de un departamento de 265.000 personas que han intentado suicidarse todos los días. Casi la mitad de la demanda de atención primaria tiene que ver con los problemas de salud mental. ¿No? Esa es un poco nuestra realidad. La OMS habla en su último informe sobre la salud mental de los adolescentes, del 2024, que 1 de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Yo he calculado más o menos, deben haber menores de 16 años, hay 35.000 personas en mi departamento. Eso significa que a mí me corresponde ver a 5.000 personas. Más o menos, así, grandes cálculos. Una persona tiene que ver los trastornos mentales de 5.000 personas. No es un cupo, no es que a ver si me toca, sino lo que se supone que dice la OMS que hay en estos momentos. Bueno, la carga de enfermedad, que sabéis que es el grado de discapacidad, pues la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento son lo que determina la carga de enfermedad en este grupo de edad. El suicidio, por supuesto, es una de las 3 principales causas, según el año, sale en el primero, en el segundo, en el tercer lugar, de muerte en las personas entre 15 y 29 años. Y luego, y esto yo se lo digo mucho a mis compañeros de salud mental de adultos, para que también ellos sean conscientes de lo que supone y por qué tenemos que ayudar a que la salud mental de los jóvenes mejora, es que sabemos que hay una relación de continuidad entre la salud mental de la infancia y la de la adulta. Es decir, la mayor parte de los trastornos mentales graves aparecen, más del 70%, antes de los 18 años. Y la mitad, del 50%, antes de los 14. Luego, todo esto que habéis hablado de la complejidad social, es que todo eso influye en cómo nos desarrollamos y cómo se desarrolla el sufrimiento a lo largo de la infancia. El trastorno mental grave se va desarrollando y cómo se desarrolle tendremos pacientes, usuarios, como los queráis llamar, eso ya me da igual en estos momentos, que tengan una vida funcional o no la tengan. Bueno, y la OMS pues habla de esta cifra terrible, que es un 20% de los niños presentan trastornos mentales. Es una barbaridad. No sé cuántos niños conocéis a vuestro alrededor, el 20%. Si conocéis 10, 2 tienen trastorno mental. Es una barbaridad, ¿no? Bien. Esto voy a saltarles un poquito porque para mí fue algo muy chulo, pero que ya lo habéis nombrado de todas las maneras, que los psiquiatras infantiles nos reunimos con una psiquiatra transcultural, que si podéis leer algo de ella es muy guay, Rosmarie Moro, que además creo que viene a la AEN, a la próxima reunión de psiquiatras, a hablar un poquito de una conferencia, y estuvimos hablando un poco de por qué la pandemia había supuesto como esta especie de efervescencia, ¿no? Y salían todas estas cosas de las que habéis hablado. Los niños viven en un ambiente donde de repente se empieza a percibir al otro como peligroso. Nos vamos desarrollando en función cómo nos relacionamos con los demás. Si el otro es peligroso, ¿cómo me puedo desarrollar a partir de ahí? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo confiar? Sabéis que la ansiedad, lo contrario de la ansiedad, del miedo, no es la calma, lo contrario, lo que hace que no tengamos ansiedad es la seguridad, sentirnos seguros. Si el otro es peligroso, no puedo estar tranquilo, no puedo encontrar la calma. El riesgo ecológico. Es decir, el mundo se va a destruir. Esto suena horrible, pero los niños viven, ¿no? Yo siento mucho miedo, pero la entiendo porque siento que ese miedo que siente ella, lo sienten nuestros niños. Las guerras, en estos momentos, hay que alejar a los niños del telediario. Yo lo siento mucho, pero es que la sensación de que en cualquier momento podemos explotar es terrible. Y esto, yo sí que creo que es algo súper importante, que la generación actual es la primera generación probablemente que siente que el mundo no va a ser mejor cuando sea mayor. Es decir, esto también lo habéis nombrado y es verdad. Es la sensación de que nuestro estado de bienestar
pero no va a haber mejora, no ven posibilidades de mejora. Es decir, la gente a lo largo de la historia humana, pues han habido evidentemente situaciones terribles, la guerra civil, ¿no? Esto no podía ser, pero siempre nuestros padres trabajaban, pensaban, luchaban, porque el mundo iba a ser mejor. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Qué sensación tenemos ahora de que esto puede ser mejor? De que el mundo va a ser más seguro. Y luego, metiendo en una especie de frase muy rápida el exceso de información que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con que les hablamos a los niños como si fueran adultos. ¿No? El mundo sigue siendo adultocéntrico, ¿eh? No pensamos que las explicaciones tienen que ser de otra manera, que la vida tiene que ser de otra forma cuando eres un niño, cuando todavía tenemos que ir entendiendo el mundo, ¿no? De a poquitos. Bueno, pues esto también se habla de esta especie como de sobreprotección infantil, ¿no? En el sentido de que no salen a la plaza del pueblo, no vaya a ser que los rapten, y resulta que luego los dejan en TikTok y están viendo el universo entero con todas sus... Entonces hay una especie como de sobreprotección y negligencia al mismo tiempo que hace que este cerebro que se está formando sea muy difícil que pueda asumir todo eso, ¿no? Ese exceso de historias. Bueno, también aquí he puesto un montón de cosas que no sé si puedo explicarlas todas. Bueno, yo creo que ya habéis captado esto de que la infancia pues, es un proceso en desarrollo, que desde el mismo momento de la concepción realmente, previo a eso, ya cuando se desea tener un hijo, ¿cómo están los papás en esos momentos? Hablamos de la pobreza, hablamos de la precariedad, del susto, de cómo las mujeres, ¿no? viven el embarazo, ¿no? de la dualidad de madre, es decir, si no cuidamos a las mamás no estamos cuidando de los bebés, si no cuidamos del papá para que pueda apoyar a la mamá, para que ambos puedan hacer algo tan difícil como la crianza, las cosas no van a ir bien. El bebé se empieza a desarrollar desde el mismo momento que está aquí ya con toda la ansiedad que puede estar viviendo su entorno, la mamá absorbiendo, el bebé absorbiendo, y en el momento que nace es como son los partos, ¿no? Los que somos médicos seguimos viendo cómo la teoría del apego desde 1953, que yo cada vez que lo pienso digo, hospitales amigos de los niños, madre que... Bueno, perdón, esto no se graba, ¿no? Es decir, que hay que seguir enfadándose mucho de cómo son los embarazos, cómo son los partos, cómo llegan los niños al mundo separándolos de las mamás, no dejando que la gente críe a sus hijos, esté a su lado, no, y les acompañen en esos primeros 1000 días que son fundamentales para el desarrollo. Es decir, mientras uno adquiere el lenguaje, yo estoy orgullosa de verte hablar porque eres joven y hablas súper bien, pero es que la mayor parte de los niños hoy en día, ¿no? Cuando son pequeñitos les hablamos primero como si fueran mayores, pero les hablamos poco, los miramos poco, las personas nos desarrollamos mirando a los ojos, mirando las expresiones de la cara. Yo os he visto un vídeo súper chulo de un estudio muy cruel que obligan a... una mamá está hablando con su bebé, el still face, ¿no? Habla con su bebé y de repente se queda seria. Y te das dando cuenta cómo el niño se disregula, pierde totalmente empieza a llamar a la mamá y luego al final se queda todo como deprimido, ¿no? Porque su mamá no reacciona a lo que él está haciendo. Porque él necesita la reacción de su mamá para seguir adelante. Cuando la mamá recupera la cara, cuando lo empieza a mirar, empieza otra vez a tranquilizarse, vuelve a ser él. Es decir, eso es como formamos nuestro aprendizaje, cómo aprendemos a hablar. Y al aprender el lenguaje aprendemos cómo somos por dentro y cómo son los demás por dentro. Si eso no lo aprendemos, aprender a mentalizar, aprender a ponernos en el lugar del otro, eso que es tan necesario para sobrevivir, porque estamos hablando de supervivencia, se adquiere muy mal. Yo no sé cómo serán las próximas generaciones a la hora de compartir, de colaborar, porque esto se está dejando en manos de las pantallas, en lo cual los cerebros se van a formar de una manera diferente. Mejor, peor, pues lo veremos, porque realmente no estamos poniendo ningún tipo de límite, como decía, tenemos que regular sabiendo lo que nos dice la ciencia. No estamos hablando porque nos gustaría o desde un estado de que queremos querer más a los niños, no. Es lo que nos dicen cómo se está formando el cerebro de los seres humanos. Palabras como apego, crianza, protección, nos dicen que la herencia no es tan importante como el hecho de que el ser humano va construyendo su identidad
en base a varios sistemas importantes, el social, el familiar, el escolar, el de los iguales, y que las instituciones, por tanto, pueden favorecer o no la salud mental de los niños y de los adolescentes. Bueno, la famosa frase que para educar a un niño hace falta una tribu entera, pues es verdad, pero es que ahora la tribu, pues no sé, yo he puesto esta foto aquí con todas las redes sociales, ¿no? que está ahí alrededor, ¿no? Generando, ¿no? Porque sabemos que los seres humanos nos desarrollamos en relación y que la causalidad nunca es directa, es circular. Ese nene que no ha vinculado bien con su mamá, que irá creciendo sin poder vincular bien con los otros, cuando llegue al cole no vinculará bien y por lo tanto no explorará bien, no aprenderá bien. Es decir, todo irá como ligando de una manera diferente y construyendo seres humanos, bueno, pues no sabemos hacia dónde vamos realmente. Pues eso, que la salud mental, cuando tratamos de hablar de niños, tenemos que pensar que estamos hablando de una mente en desarrollo, abierto a la potencialidad y al cambio. ¿Esto qué significa? Que podemos decir que los niños, su salud mental, por ejemplo a los niños les suelo decir cuando aparecen otra vez por mi consulta, porque a veces hago seguimientos y no son muy pronto, pues si aparecen 3 meses después, el niño me pasa una cabeza. Yo digo, el niño ha cambiado por completo, no es el mismo. Yo no puedo poner una etiqueta y decir que ese niño era eso que yo estoy diciendo en mi consulta, porque cuando vuelve ya es otro. Bueno, estoy enrollándome, Vale. Además, esto tenemos también que pensar que estamos generando una mente en desarrollo que tiene toda la potencialidad, no podemos centrarlos y meterlos en cajitas, y además es un niño que está desarrollando desde la dependencia absoluta de sus padres a la autonomía. Tenemos que favorecer que sea un adulto capaz. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esa capacidad, tenemos que transmitir esa idea de que se pueden convertir en seres humanos capaces, ¿vale? Y recordar siempre que esto va a ser en relación con los demás, siempre las neuronas espejo, mirando a los otros, ¿vale? Yo no he podido evitar poner 2 diapositivas sobre los derechos humanos, porque los derechos humanos de los niños se aprobaron en 1989, que a ti te parecerá mucho, pero a mí me parece que fue ayer. Entonces, fue ayer. Es decir, a los niños se les reconocieron los derechos muy tarde. De hecho, todavía nos cuesta mucho reconocer el derecho de los niños. Es decir, sabemos que la mejor manera de proteger a un menor es escuchar su voz, escuchar lo que quiere. Pero muchas veces se nos olvida, no lo hacemos. Entonces, tenemos que reconocer, atendiendo a su madurez, lo que el niño quiere decirnos. No puede entrar en una consulta, yo cada vez que un pediatra me manda a un niño al que no ha visto, lo quiero matar. Es decir, ¿por qué? Tienes que hablar con el niño y explicarle qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Tienes que contarle, otra cosa que también odio, cuando los papás me dicen, no le hemos contado por qué lo hemos traído aquí. Claro, el niño está asustado por si le voy a pinchar las vacunas. Pero bueno, mejoramos, no te voy a pinchar. Pero hay que escuchar, hay que explicar, ¿no? Hay que comprender, hay que respetar al niño. Porque lo que no nos damos cuenta es que con esta idea proteccionista, lo que dejamos es de respetar a la persona que tenemos delante. Y entonces devolvemos una imagen de falta de capacidad, de falta de desarrollo, y le limitamos. Es verdad que cuando a un padre le preguntan qué quieres para tu hijo cuando sea mayor, nunca le dicen que tenga buena salud mental, ¿no? Y nos vamos a esforzar en que tenga una buena salud mental. Esto, es decir, entre los objetivos prioritarios de las personas no suele ser esto. También hay algo que nos hace mucho daño, que es ese mito de la infancia feliz, ¿no? Los niños están ahí jugando con la pelota, son felices, no les pasa nada, ha venido la Dana, ellos no se han enterado. Pues sí, esto sucede, es la realidad. No sé, ha muerto el abuelo, ¿le llevasteis al funeral? No, él no se ha dado cuenta. No. Y claro, es verdad que los niños muchas veces nos protegen y no nos preguntan, no nos dicen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo terrible que es que puedan sacar ese tema. Entonces realmente los papás se refuerzan esta idea del mito de la infancia feliz porque los niños no hablan de eso. Muchas veces les pasa como a los seres humanos, que muchas veces desde el miedo no queremos hablar de lo que nos da miedo. Entonces realmente ignoramos muchas veces el padecimiento de los niños y lo hacemos más grande porque no lo abordamos, porque les dejamos solos frente al sufrimiento. Y luego llega la adolescencia, que entonces empiezan a ser puñeteros y a darnos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces esto es la adolescencia.
ya se le pasará. Eso en la adolescencia, no le hacemos caso, ¿y qué pasa? Que nos vamos a esperar a que sea mayor, que el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada, ¿no? Es decir, son las experiencias que vas teniendo, ¿no? Y que tenemos que considerar que esas experiencias sean experiencias de crecimiento y los adultos tenemos que estar ahí para que esas experiencias sean de crecimiento. No podemos pensar que ya son adultos, un poco destrastornados porque son adolescentes y que les podemos dejar solos frente a lo que está pasando, porque necesitamos a otros, como tú decías muy bien. Solamente cuando se desbordan, cuando realmente generan problemas, el colegio nos dice, ¿no?, que no va bien, entonces es cuando nos planteamos en negativo que la salud mental es importante. Entonces aparecen los problemas, los adultos no sabemos qué hacer y pensamos que tiene que haber alguien que solucione el problema. Antes de entender lo que está pasando, antes de plantearnos que nos tenemos que conocer a nuestro hijo, a nuestra hija o conocer al niño que tenemos delante, nos planteamos que un profesional, un psicólogo o un psiquiatra puede resolver eso que está pasando. O si yo no sé eso, un recurso cualquiera, que sea educación también está para eso, ¿no? Para que alguien desde fuera resuelva eso que nos está pasando. Porque los adultos también tenemos mucho miedo y muchas ganas de resolver lo que está pasando. Volvemos a esta idea de la sobreprotección que al mismo tiempo funciona como una negligencia, en cierta manera. Bueno, yo hago esta pregunta, ¿todos necesitamos un psiquiatra? A que si se hubiera preguntado si todos necesitan un psicólogo, hubierais dudado, ¿no? Porque sí que es verdad que está esta doble medida, ¿no?, que tú también nombrabas, de que por un lado está la estigmatización de la enfermedad mental. Evidentemente un psiquiatra suena a esquizofrenia y entonces nadie quiere que hablemos de esto. Pero evidentemente todo en la vida diaria puede ser tratado por el psicólogo, ¿no? Es decir, pues si, no sé, no me va bien en el cole, pues que lo vea el psicólogo, ¿no? Es decir, pues eso sí, el abordaje psicológico como la solución a cualquier problema de la vida. Que no digo yo que un profesional no te pueda ayudar en el crecimiento. Pero bueno, tendremos que ver esto cómo lo hacemos, porque que tú te vayas a la unidad de salud mental infantil tiene un significado para la persona, ¿no? Y los niños cuando vienen acaban sabiendo a dónde vienen, aunque no se lo hayan contado sus papás. Y eso tiene un significado, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un significado. Entonces, es verdad que interpretar el incremento de la angustia mental como un incremento de los trastornos mentales, pues yo creo que ahí nos equivocamos, aquí estamos todos de acuerdo en esto. Pero también es verdad que vivimos en una sociedad que proyecta mucho esto del individualismo, esto de que si tú quieres puedes, ¿no? Se puede ser feliz todo el tiempo, tú lo puedes todo, ¿no? Esto sí lo decimos a los niños para que tengan buena autoestima. Bueno, pues lo que estamos favoreciendo precisamente es que la autoestima se les vaya por las nubes, porque evidentemente la primera vez que intenten algo que no les salga, entrarán en una depresión. No estoy exagerando, es decir, porque la sensación es de que la primera cosa grave que te puede pasar en la vida, no sé, que te deje tu novia, tu novio, sí, pues supone un fracaso absoluto, porque yo solo no lo he hecho bien, soy yo el que ha fracasado. Bueno, aquí entrar un poco en la disyuntiva de enfermedad y sufrimiento cotidiano, ¿no? Donde ponemos la línea que diferencia estas dos cosas. Es muy importante las palabras. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Estoy predicando los conversos aquí, que también es verdad. Pero que hay que tener muy claro la trascendencia que tiene el diagnóstico en las personas, pero sobre todo en las personas en desarrollo. Cuando tú le dices a una persona, tú eres un TDAH, ya ni el nombre, las siglas, ¿no? Ya ni le dices ni de... Esto le estás determinando que es de una determinada manera, que tiene unas limitaciones, que va a necesitar una pastilla para funcionar, que el aprendizaje va a ser diferente. ¿En serio? ¿No? Es como... Y todos los que estamos alrededor, en el cole, le van a decir, tú siéntate aquí, que eres un TDAH. ¿No? Cerquita del profesor, no vaya a ser. Tú haz esto, que tú eres un TDAH. No, tú tienes que tener más tiempo en la EBAU porque eres un TDAH. Esto determina quién eres. Hemos dicho que la gente nos desarrollamos mirando a los demás y viendo el espejo, lo que nos devuelve. Con lo cual esto va a determinar el desarrollo de la persona. No es algo
trivial, no es como dicen, mira, es que así le dan los recursos. Yo ahora estoy muy enfadada con el sistema educativo porque piden diagnósticos para poner los recursos, con lo cual tenemos una generación diagnosticada. ¿Por qué? Porque si no, no tienen los apoyos necesarios en el cole, con lo cual es algo muy perverso. Entonces, las clasificaciones diagnósticas, el DSM-5, es un decálogo descriptivo de síntomas. Ya es grave hacer esto con las personas adultas, pero es que en los niños a ti te sirven los mismos criterios diagnósticos para diagnosticar el TDAH cuando tiene 5 años que cuando tiene 18. O sea, no tienen ni idea del crecimiento, ni del contexto, ni de lo que está sucediendo para que las personas reaccionen de determinada manera. A mí me gusta un libro que se llama En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, porque precisamente por este desarrollo, lo que estamos observando como comportamientos, en el año siguiente van a ser totalmente diferentes. Entonces tenemos que ser muy conscientes como profesionales de lo que supone establecer un diagnóstico, que hay que evitar el proceso clasificatorio de cualquier persona, pero en los niños todavía más. Y es verdad que cuando uno pone un diagnóstico, inmediatamente lo transforma en una enfermedad y empieza a pensar de manera biológica. Es decir, pues eso, pues tienes un TDAH, te damos el estimulante y entonces ya se ha resuelto todo. Yo me paso las consultas explicando qué hace la medicación y qué no hace. Ni hábitos de estudio, ¿no? Ni aprender a estar delante de un libro, te lo va a dar una pastilla. Eso no sucede así. La pastilla ayuda como las gafas, te da mayor atención. Tú puedes estar ahí, pero cuando te quites las gafas, si no has aprendido, si no quieres estar ahí, no va a suceder absolutamente nada. No hace nada. Y fijaros que son de las pastillas que más piden porque resulta que funcionan en algunas cosas. Pero si la persona no entrena, no hace nada. Eso no funciona así. Entonces, las palabras patológicas, decirle a una persona que es un TDAH, estoy usando este término porque es el más común, pero cualquier otra cosa, tú eres un depresivo, tú tienes una esquizofrenia, ni son necesarias, ni ayudan a entender, ni pensar tan siquiera en el plan de lo que tenemos que hacer para ayudar a esa persona. Es decir, debemos hacer planes funcionales. Yo hablo, esto de que cada persona es un mundo, ¿no? Que tenemos que asumir los profesionales que nuestro trabajo es complejo, que no podemos hacerlo en 10 minutos, porque en 10 minutos no puedes conocer a una persona y no puedes saber cómo la puedes ayudar. Tienes que conocer cada una de las cosas que le han ido pasando, su historia, las experiencias. El profesional que educa, que ayuda, que apoya, debe tener como preocupación observar y pararse a pensar, dar sentido a lo que está pasando en la vida de ese niño, de esa persona. Es decir, que el diagnóstico, como mucho, debería ser una especie como de brújula o de lenguaje común entre los profesionales, pues para poder abordar una realidad que es compleja, ¿no? Y debería tener, por supuesto, un carácter flexible. Y luego, bueno, pues que evidentemente todo esto necesita también de un espacio seguro, tanto para los profesionales como para las personas que vienen a vernos, ¿no? Los niños deberían sentirse bien en una unidad de salud mental infantil, ¿no? Deberían venir que vienen a que les ayudemos, no intentar pues a clasificarles y darles un tratamiento. Bueno, yo quería hablar un poco de los recursos, que están fatal, pero que tiene razón Aurelio en que no se trata solamente... Ya termino, esta es la última. Un poco pensar que no solamente se trata de que haya más psiquiatras. Evidentemente, un psiquiatra, 2 para un departamento de 235.000 personas, yo creo que es insuficiente. Pero es que lo que hace falta, porque es insuficiente porque no hay recursos comunitarios. Es decir, yo no tengo a ningún sitio al que derivar a mis niños. No hay ningún sitio. Yo soy lo máximo. Me siento superpoderosa, porque más allá de mí no hay nada. Es verdad, porque hay un hospital en la FE, hay 5 camas para adolescentes y nada más, porque la sala donde están es... Entonces, realmente para los casos graves no tenemos nada y los recursos comunitarios para los adolescentes, niños que no los necesitan, esos recursos más graves, pues tampoco hay nada. Entonces, bueno, pues la red sanitaria es un poquito insuficiente a nivel infantil. Y resumiendo, bueno, pues entender que con los niños el sistema de protección tiene que ser, incluye sanidad, incluye educación, bienestar social, justicia y coordinar todo eso. Esto es como funcionamos en la USMIA, que tratamos de ser accesibles,
Aquí un poquito se ha hablado de los diagnósticos que existen. Para nosotros es muy importante que lleguen con facilidad las personas que están pensando en la muerte, que los niños piensan en la muerte. Hay un libro que os recomiendo que se llama Cuando un niño se da muerte, de Boris Cyrulnik, el famoso de la resiliencia, que no es un libro como tal, es un estudio que se hizo en Francia sobre los niños menores de 15 años, que esos no los recoge la OMS, porque no se recogen, porque muchas veces son accidentes, son niños que directamente se ponen en peligro, simplemente, y que habla del sufrimiento de la infancia, de cómo es un sufrimiento invisible muchas veces. Aquí hablo un poquito de lo que nos gustaría que fuera la salud mental infantil, como un lugar de intervención temprana, de participación, de respeto, de empoderamiento, diseñado por los jóvenes, con una entrada suave, que la gente pudiera elegir los tratamientos que lleva y con una evidencia científica como guía clave, ¿no? Y formando parte del grupo de protección, como se dice de alguna manera. Y evidentemente necesitamos refuerzo de los recursos humanos. Tenemos un problema estructural gravísimo en la Comunidad Valenciana, pero gravísimo. Sí, yo creo que de denuncia casi, pero ahí está. Para poder abordar sobre todo aquellos casos más graves y de riesgo. Y sobre todo, y yo quiero acabar con esto, con la dificultad que tiene la sanidad para articular esto que tú hablas, de coordinar los recursos que no son sanitarios, pero que apoyan a la salud, no solo a la salud mental. Es decir, los niños necesitan lugares donde poder reunirse y disfrutar y tener un lugar, y a lo mejor los niños que están sufriendo porque sus familias no están bien, si tienen un lugar donde ir y tener una forma de comunicarse y ventilar, desde luego habría menos problemas. Y bueno, yo creo que al final acabar quizá con incidir que la salud mental de la comunidad, mostrando la importancia más allá de los campos de la psiquiatría y la psicología, que debe contar con la participación activa de los jóvenes, las familias y la sociedad en general. Bueno, Bueno, pues ahora abrimos un turno de palabra para quien quiera preguntar o aportar algo. Recojo varios, ¿vale? Y vamos. Sí, yo quería hacer dos cositas. Primero, para distender un poquito, ahí muy hábilmente en las diapositivas has puesto que para la salud mental y tal es bueno pues sociabilizar, el compañero también lo ha dicho, tener un entorno comunitario, tener redes y tal. Pero he visto que no habéis prescrito pertenecer a ningún partido político y habéis hecho bien, menos si es de izquierda. Para encontrar la salud mental. Bueno, esto era broma. Yo tengo un familiar muy cercano que tiene un problema, la esquizofrenia, tiene varios problemas, entre ellos ese. Y primero, el servicio de salud comunitario, no solamente para la infancia, sino también para los adultos, es muy deficitario. Porque ya he acompañado a esta persona a la consulta del psiquiatra, muy cerca, en la calle Turia, por aquí, y al lado. Y claro, lo que te hace un psiquiatra es atenderte 5 o 10 minutos y regularte la medicación, las pastillas, no hace nada más. Y ante tu pregunta decir, pero qué consejos conductuales, tanto de acompañantes como de la propia enferma, me puedes asesorar y tal, yo no soy psicólogo. Esa ha sido la respuesta, por falta de tiempo, por falta de tal, por falta de profesionalidad, pero no solamente ha sido con él. Entonces, ante la pregunta, ¿dónde acudo? ¿Al psiquiatra porque está estigmatizado o al psicólogo porque todo el mundo puede ir al psicólogo porque pueden ser problemas banales y tal? Efectivamente, es que la misma dinámica del sistema de salud, del sistema de seguridad social en el ámbito de la salud mental, pues nos lleva a eso, ¿no? Porque no es cuestión de regular la medicación, sino es más preventivo y más curativo el conductual, es decir, cómo se tiene que portar esa persona y sobre todo cómo se tienen que portar los familiares porque al fin y al cabo estas personas, aunque sean adultas, son niños, o sea, se han quedado en una edad mental, bajo mi punto de vista, que yo soy neófito. Entonces será el planteamiento de ese, psiquiatra, psicólogo. Bueno, además vamos a plantearlo porque... Yo creo que esto precisamente es lo que tiene esta parte de que yo me he peleado toda la vida contra el estigma.
Y ahora estoy muy enfadada porque el hecho de que hayamos bajado el estigma para determinados problemas de salud mental que siguen siendo la ansiedad y la depresión, porque todo el mundo ahora tiene ansiedad y depresión y no pasa nada, muy bien, y que hablen de ello, y que lo cuenten en las redes sociales. Y que es verdad que el sufrimiento humano necesita del apoyo de otros seres humanos sobre todo. Ahora, siguen estando de lado y poco atendidos y mal atendidos las personas con trastorno mental grave. Es decir, esto significa que como van 50.000 personas al psiquiatra, las 50.000 personas reciben una medicación y una pauta farmacológica, no reciben lo que necesitan. ¿Y esto a quién perjudica más? A las personas con trastorno mental grave, porque evidentemente las personas que tienen trastorno, vamos a decir en la línea media, ni tan siquiera nos vamos a poner en las personas que están en el sufrimiento, sino simplemente pues que a lo mejor tienes un trastorno depresivo moderado. Para esta persona probablemente es más fácil que su familia le ayude. Pero la persona con trastorno mental grave continuará en aislamiento, continuará con dificultades de comprensión y no recibirá el apoyo que necesita de las personas que, como psiquiatras o psicólogos clínicos, somos más, digamos, podemos entender y dar esto que tú llamas apoyo, pautas, o podemos hacer entender lo que puede ser importante para esa persona. Entonces dedicamos menos tiempo a esas personas, muchísimo menos tiempo. Además los psiquiatras es una cosa muy terrible y por lo que yo pienso que no es solamente una cuestión de dotar de más recursos, sino que incluso los profesionales deberíamos, como si de repente un día nos dieran la capacidad para tener más psiquiatras, los psiquiatras tendríamos que reciclarnos, porque tendríamos que aprender a realizar nuestra profesión de una manera diferente. Porque, claro, si tú ahora de repente en vez de 10 minutos tienes una hora para estar con una persona y estar hablando de qué posibilidades tiene a lo largo de su vida, pues tendría que reciclar mi manera de trabajar. Que yo lo intento, ¿eh? Yo tengo las mismas formaciones que mis compañeras psicólogas, porque siempre he pensado que era una manera diferente. Quiere decir que no podíamos funcionar solo desde el conocimiento de la psicofarmacología de Stahl, que era el gran libro de los psiquiatras de fármacos. Esto es fundamental. Pero... Sí. Una cosa, vamos a recoger preguntas primero. Vale, venga, perfecto. Yo tenía 3 cosillas cortitas. La primera es, sobre todo la intervención de María, ojalá la hubiese grabado y tenido en bloque, pero hace 15 años cuando nació mi hija, porque ahora sería una niña mucho más feliz. La segunda es que, bueno, a raíz de la primera, ahora en cuanto llegue a casa le voy a dar un abrazo y voy a empezar a hablar con ella un montón más, que ya hablo un poco. Y la tercera es que también, con la intervención de Paco, ¿verdad? Era, ¿no? Aurelio, perdón. Pues tengo ya unas ganas enormes de revolucionar todo el tema de servicios sociales en mi pueblo y empezar a montar o a enterarme cómo van y a montar zonas colectivas para que los jóvenes, sobre todo, tengan esos espacios, ¿no? de socializar fuera de la pantalla, ¿no? Que es lo que hacen ahora. Bueno, yo quería comentar el tema de la salud escolar, porque no han comentado en la escuela y resulta que yo veo que los niños, claro, su primera parte de vida están siempre en la escuela y en la escuela pues no tenemos salud escolar, no hay profesionales que se acerquen a la escuela, no hay ninguna relación entre salud mental y escuela. Y entonces yo creo que ahí es un hándicap que me gustaría que tú dijeras un poquito si tú lo ves necesario, si tú lo ves adecuado, qué sería lo que habría que poner en la escuela. Y luego respecto a Aurelio, yo quisiera que él me dijera un poquito sobre lo de la participación. Y yo pienso que ahora tenemos una sociedad muy individualista. Y si no muy individualista, muy seccionada a la familia, a los amigos. A familia y amigos, sí. Tardear, ir tal, sí. Pero, y participar en la sociedad, en los cambios, y participar en aquellas cosas que nos gustan, y hacer tejido social, pero responsable, solidario, planteado políticamente, como decía el compañero, es decir, partidos políticos, esa red que nos daba a la gente que tenemos nuestra edad la capacidad de tirar mucho hacia adelante con todo los problemas y todas las necesidades que había, ¿no? Y quisiera que también me dijeras un poquito tu postura, porque yo veo que, por ejemplo, los consejos de salud y tal, perfecto, porque es una cosa que nosotros hemos batallado mucho, pero se vuelve otra vez a enquistarse
vuelve otra vez al Consejo de Salud, técnico, trabajadores, usuarios, pero ¿y de ahí del Consejo de Salud qué nace? ¿Qué hacia la sociedad? Compañeros. Sí, hola. Bueno, yo es que soy profe d'institut d'informàtica. Entonces, per corroborar, després faré una pregunteta. N'hi ha una descoordinació tremenda en els professionals de salut mental. Jo en els últims 14 anys, que són els que estic així a l'Institut del Carme, he observat algo que jo no havia vist mai. A mi m'han arribat a dir un increment tremendo de la problemàtica de salut mental que jo ni tinc la formació ni tenia l'experiència, però a mi m'ha vingut una xiqueta del bany que s'acabava de tallar en els braços i m'ensenya, mira Pere lo que m'acaba de fer. I dius, hòstia, te vaig a matar. O quan ara anem a una sessió d'avaluació, jo no sé si estic en un institut i ja no digo en un ambulatori de primària, no, o estic en l'àrea de psiquiatria d'un hospital. Perquè és raro la criatura des de primer de l'ESO hasta segon de batxiller que no té una etiqueta. Claro, a mi m'arriba ara el primer mes fer una avaluació 0 i jo tinc un xiquet en primer de l'ESO que este nano des de la... no soc metge, no? A este xiquet li passa alguna cosa, clarament li passa alguna cosa, però jo, a mi ningú m'ha vingut en un diagnòstic, lo de l'etiqueta, necessitem alguna cosa, perquè no tens les ferramentes formatives ni de ningú altre. Tu estàs allí en 30 xiquets o en 35 xiquets en 50 minuts, que a 50 minuts te canvien i són altres 30 o 35 diferents, cada un de son pare, de sa mare, del seu barri, de todas las generaciones anteriores que le han ido pasando ese ADN con todas sus historias, y con día de acompaña, y apáñate. Y claro, al final me ven en un mes después, este chiquete es autista grado leve. Digo, hostia, vale, ahora ya sé un poquito lo que tiene, pero ya está, al nano lo continúas teniendo igual, te lo comes igual, i apanya-te la vida. I jo tinc poquets alumnes, afortunadament la meva assignatura és optativa, però els companys que tenen 30 o 35, 30 o 35, 30 o 35, que al final del dia de la setmana venen a tindre no 5.000, però sí 200 o 250 alumnes sin diagnóstico, a veces con un diagnóstico que no es el correcto, diagnosticados pero la familia no da más de sí. Hay una problemática ahora mismo en los centros de enseñanza tremenda. Yo, la pregunta que faré es, el árbol y el bosque para mí es ideal, es un sistema que la Margaret Thatcher ho va dir claramente. Yo ahora que me he dedicado a la parte individual con el chic y a la parte colectiva, la Margaret Thatcher dijo, eso es perfecto, la sociedad, ¿eso qué es? Eso no existe, existe el individuo. Y saben volver, y ya no es una extrema derecha, es el neoliberalismo, esa palabra que es a on vivim. Y la pregunta es, ¿n'hi ha estadístiques de la incidència de malaltia mental en el món rural front a la gran ciutat? Por ahí atrás había pedido alguien la palabra. Vale. Luego Paco y ya llegamos. Bueno, que ya se ha hablado sobre el abuso de la medicación, ¿no? Me llamaría mucho la atención que, bueno, se puede prevenir, primero no estamos en una sanidad aún años luz de Francia. Yo estuve en Francia hace 50 años y ir al psicólogo era como ir al traumatólogo, aún aquí cuesta y se ha avanzado, pero al psiquiatra ya es, bueno, aparte de que es difícil, hay que tener una cita para el psiquiatra, o sea que pueden tardar mucho tiempo, a no ser que sea una cosa que estás con las venas ahí. Entonces yo, por la experiencia que tengo, habiendo trabajado con niños, la verdad que la medicación se abusa en niños, que a veces dices, bueno, pues con otras actividades, yo qué sé, la biodanza, la relajación, hay niños que puedes evitar, creo yo, medicación, depende del trastorno y el nivel, pero que se medica. Yo he visto niños, ay, la medicación se me ha olvidado, tal, dásela, bueno, que se abusa.
Pero luego después también, aunque el tema ahora era la infancia y la adolescencia, en adultos es una cosa, vamos, yo hice psicología hace 30 años o no sé cuántos, y desde luego me enteré que yo estaba tomando antidepresivos sin estar depresiva, porque tenía un problema de vejiga cuando estuve en la cárcel, o sea, me daban antidepresivos y me enteré, yo tomo antidepresivos. O sea que, y aún siguen dando, sobre todo a personas, si no duermen, ansiolíticos. Yo tengo rodeada de amigas que toman ansiolíticos todas, o sea, es increíble. Si no duermes, pues tiene que haber otras salidas, como la biodanza, o sea, muchas cosas que puede ayudar a dormir. Entonces, estamos aún en pañales, y eso va a influir mucho en las próximas elecciones, yo creo, porque la gente está súper, vamos, de cómo está la sanidad, que en un traumatólogo, yo vivo en Gandía, te tardan casi 2 años, o sea, es increíble. O sea, con que un psiquiatra, pues mucho más, ¿no? Y entonces yo creo que sí está bien lo del suicidio. Mi hija, por ejemplo, ha tenido 4 amigas en 5 años que se han suicidado. Aún hay gente en las propias familias que no lo dicen, si no estás muy allegado que son amigas. Pero el suicidio se podía prevenir, no es fácil, pero con un plan que yo creo que no lo hay. Está muy bien lo del banco y todo eso para hablar, pero ahora que se está hablando de salud mental, que antes no se hablaba, se tenía que tomar unas medidas drásticas en la juventud, en los niños, en las personas mayores, para evitar el suicidio. No podemos consentir estos datos, y los consentimos porque no hay tampoco a nivel social una movilización para que haya una salud mental y que contraten o suban los sueldos a los psiquiatras, que haya más psiquiatras, que no se tengan que ir de España. O sea, muchas medidas que yo creo que no avanzamos. Avanzamos muy poco. Sí, que está un poco mejor visto a nivel social ir al psicólogo, y antes era como esa persona que es tonta, está mal, es rarita, ¿no? Aún queda, pero se ha avanzado en eso, de poder ir al psicólogo y claro, quien se lo pueda pagar, porque en la seguridad social también tarda mucho. Bueno, no quiero ser negativa, se avanza pero poquito, pero a nivel político nosotros como Izquierda Unida y a nivel social en las asociaciones creo que tendríamos que plantear más lucha contra este problema. O sea, como hacemos por Palestina, como hacemos por la Dana. Y otra cosa para terminar, yo que conozco de la Dana que ha estado a punto de, bueno, ya que hay compañeros, de morir, o sea, que necesitan una ayuda. Es que aún les cuesta dar un abrazo, están traumatizados, están con un efecto postraumático muy fuerte. Y yo creo que se tendría que volcar, bueno, tenemos el gobierno que tenemos de la Generalitat, de volcar mucho más medios para ayudar a esta gente, que sé que va a tardar tiempo, pero por lo menos que se vaya recuperando poco a poco. Y aquí hay un compañero que estuvo a punto de ahogarse, está aquí. Vale, pues nada más. Em diuen Paco Navarro i sóc infermer amb especialitat en salut mental. S'ha parlat així d'ideologies i de partits, i la meva experiència diu que en funció del partit que està manant, totes les coses funcionen d'una manera diferent. M'explique. En els anys 80 hi havia una política d'exhospitalització. Jo vaig participar en exhospitalització de persones al seu mig on havien nascut o on estaven residint quan ingressaven, i els ingressos eren d'una forma molt lapidària, molt cruel en alguns casos. I la qüestió, en aquells temps la sanitat anava progressant en el sentit, la salut mental en aquest cas, teníem un inici de crear hospitals de dia, centres d'atenció crisis i una sèrie d'unitats que estan a la vora de l'equip de salut mental, dels psiquiatres, dels psicòlegs, de tot l'equip que treballàvem, i ahí és on se motivava les persones per a una estabilitat i per a que reconegueren un poquet el problema que tenien i d'alguna manera orientar-los a la sociabilitat, perquè moltes persones havien perdut tot, des de la pèrdua de conèixer els diners, des de la pèrdua de la compostura, tot. I sí que té que veure la ideologia. Té que veure ben clar. Estem ara en una situació
cruel, perquè la salut mental entre les altres especialitats de la salut mental, les llistes d'espera per atendre les persones són, francament, n'hi ha un involucionisme total. El problema és que els governants de dretes o, diguem, els conservadors, el que volen és privatitzar-ho tot. I n'hi ha una gran diferència al que mana en tots els aspectes. I l'experiència està dient que anem cap a un involucionisme molt ruïn i les persones, des de luego, la gent jove, tenen un futur incert i molt mal, perquè, clar, els mitjans de comunicació, com bé estàveu apuntant, tot el sistema de telefonets, en fi, tota la informació mediàtica que n'hi ha ara avui en dia, que és el que predomina, me venia així un poquet a la memòria Aldous Huxley, el llibre que va escriure d'Un mundo feliç, i jo dic, això acabarà sent algo paregut, si no ho frenem. I aleshores, pues bueno, tenim un dilema servit en la joventut, en els problemes que els acompanya diàriament d'inconformitat, de desapego, de frustració. La gent jove està passant-ho molt mal. I la solució la sabem. Més cultura, més professionals en tots els camps, siga en l'ensenyament com en la salut i en tots els camps. I aleshores, pues bueno, la reflexió està clara. Unitat i lluita. Hablo primero y luego ya me Paga, un placer contestarte esto de la participación. Cuesta mucho que la gente participe. El Consejo de Salud del Departamento y el Consejo de Salud de Zona Básica de Salud es solo una herramienta para que la gente vea que hay cauce de participación dentro de lo institucional y fuera. Y fuera es a nivel local, comarcal, pero sobre todo a nivel local, es vincular a la gente a su barrio, a su zona, a su servicio público, en este caso sanitario, atención primaria y comunitaria. Entonces, es un paso, no es el final, es el comienzo. Yo recuerdo que le apretamos al conseller del PSOE y publicaron en el DOC un Jueves Santo el Reglamento de Desarrollo de los Consejos de Salud de Zona Básica de Salud. O sea, ha costado mucho, pero es el final, es el comienzo. Entonces, todo lo que sea vincular social y territorialmente en el ámbito local, en mi opinión, creo que hay que desarrollarlo. Ahí están las asociaciones de vecinos, están partidos políticos, está el tejido social asociativo. Vamos a ver, si hay ejemplos en los cuales lo colectivo tiene potencia, acordaros. La Asociación de Víctimas del 6 de julio del accidente de metro, 15 años trabajando, pues sí. Los de la Dana harán lo mismo, conseguirán Ciudad Port, la plataforma. O sea, si hay cohesión social, hay que impulsarla, desarrollarla, hacer que la gente participe y vea resultados. Claro. El problema es que vivimos en una sociedad donde los resultados se requieren a corto plazo es muy difícil. Como contaba el compañero, yo tuve la suerte de estar en Inglaterra, en Newcastle, en la época de Thatcher. Entonces se abren los ojos mucho, abren mucho los ojos, porque lo único que quieren es individualizar. Al individuo es más fácil culparlo, que te carguen la culpa, y es más fácil de manipular. Al colectivo genera comunidad, haces cohesión, haces vínculo y es más fácil de movilizar con una causa pues adecuada, en este caso la salud mental. Está claro que todas las comunidades autónomas, no solo la nuestra, la mayoría de las comunidades autónomas están involucionando en el tema de la salud mental. ¿Qué significa?
más consultas privadas, más clínicas privadas y vamos a encerrar, entre comillas, no se llaman manicomios, se van a llamar de otra manera, a los enfermos mentales graves, que coincido, porque he convivido con una hermana que tenía ese problema, los quieren excluir y nosotros la idea es incluirlos en la sociedad, en la orientación comunitaria. Son como nosotros, más altos, más bajos, rubios, morenos. Lo que queremos es que participen. Entonces queremos que estén en la comunidad. Lo que queremos es reforzar la comunidad. El neoliberalismo, ¿qué quiere? Más individuos, que son más fáciles de mover como peones. Entonces, la participación es esencial. Es difícil que la gente vaya viendo resultados a corto, porque la participación tiene a medio y largo plazo, siempre. Entonces, los consejos de salud es una forma de participar, que la gente vaya viendo, y en nuestra ciudad, en Valencia, ya hay consejos de salud con mucha iniciativa, los que están en República Argentina, de mi barrio de Benimaclet, los que están en otras zonas de la ciudad, que están moviéndose y haciendo ver a sus vecinos el vecindario tiene poder para pedir al ayuntamiento lo que sea. Os pongo ejemplos. Salud Pública, con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ha elaborado y está publicado en un doc un programa de salud que se llama En Moviment. ¿Y eso qué es? Pues que el ejercicio es terapéutico, el ejercicio físico es terapéutico, con lo cual todos los ayuntamientos, si se ponen en contacto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pueden implantar el programa de ejercicio físico. Y la Federación le dirá cómo, con dinero, con programas, con técnicos, tal. Más cosas. Plan Nacional de las Drogas. Hay con sustancia y sin sustancia. Las TICs es sin sustancia. Entonces, el Plan Nacional de las Drogas se financia con requisamientos de la droga que hay. Y tienen un montón de presupuesto que viene de la Unión Europea. Si yo, como asociación de vecinos, partido político, movimiento asociativo, soy capaz de poner en marcha, entre comillas, una semana de la salud en Benimaclet, por ejemplo, pido dinero al ayuntamiento y me sirve para ayudar a emanciparse a la gente joven, a que tenga actividades recreativas, culturales, del tipo que sea, pero hay que escribirlo, hay que formarlo, hay que solicitarlo, o sea, tenemos que hacer que la gente se implique más en lo local, que es más fácil de trabajar. Entonces, la participación es esencial, es necesario, pero no es solo eso. Entonces yo lo dejo ahí. María, que nos hable de lo escolar, que tiene más cosas. Evidentemente, en los primeros días del niño, la familia es lo fundamental, pero en la escuela es la salida al mundo, la salida a la comunidad. Es decir, lo que supone el niño cuando tiene que explorar. Evidentemente, las escuelas deben ser, como los papás, un buen apego, tienen que ser lugares seguros, tienen que ser lugares donde las personas puedan desarrollarse. Yo no creo, esto de los diagnósticos, para contestarte luego a ti hablaremos, pero creo que tienen que ser lugares donde se trabaje una cosa que es la convivencia. Es decir, lo que yo sigo teniendo casos, digo casos por hablar en general, de chicos y chicas que han vivido el acoso escolar, que yo no sé si os habéis puesto alguna vez en el papel de ser la víctima de un niño de 9 años que se va a clase y todo el grupo se mete con él. Pues eso es como ir a la cárcel. Tú no te puedes escapar. El niño no puede decir yo me quedo en casa, no voy. El niño está obligado por ley a ir al colegio. Entonces, me estoy metiendo en jardines que igual ya es abrir el debate a otros lugares, pero el colegio tiene que ser un lugar de convivencia saludable, de convivencia y de aprender a convivir. Y con esta presión de la falta de medios se trabaja poco la convivencia, porque hay los cambios de profesores, hay poquito tiempo, muchos alumnos por clase, no se trabaja la escuela como conjunto. Es decir, una de las cosas que más protegen del suicidio es saber que tú perteneces a algo, que si tú fallas al cole, te van a llamar por teléfono, ¿por qué no has venido? ¿Qué te pasa? Porque cuentas para alguien, cuentas para una comunidad. Una de las cosas que se trabajaban en el plan es que tú contaras para los demás, es decir, que alguien te llamara por teléfono si no te encuentras bien. Entonces la escuela tiene un papel fundamental en eso.
como se está construyendo educación, cada vez se desdibuja más esa situación, ese factor de protección que tiene la escuela, porque las familias son maravillosas, pero no todas las familias son maravillosas. Y la escuela muchas veces es un factor de protección para muchos niños, debe ser un factor de protección para muchos niños. Pero tal y como está, igual que sanidad, esto, porque miro hacia otro sitio, pero si miro para adentro veo lo mismo, cada vez profesionales cansados, profesionales agotados, papeleos que no se acaban nunca, ¿no? Cada vez ponen más papeles. Yo hablo con los orientadores escolares y a mí me da la impresión que los pobrecicos son más gestores que otra cosa y tienen un papel fundamental en organizar la convivencia de la escuela. Y eso no pueden hacer porque están haciendo un montón de dictámenes de aprendizaje que no sirven para nada. Yo me imagino la Consellería de Educación llena de papeles hasta arriba de todos los dictámenes de mis niños que no se debe leer nadie. Porque me mandan los informes y esa letra pequeñita y copiada una y otra vez, estoy segura que no la utilizan nadie. Entonces, lo que trato de decir es que es verdad que hay cosas que sabemos que funcionan, pero que no las podemos poner en marcha porque el sistema va tan rápido, hay tanta información, se nos exigen tantas cosas que es muy difícil llevarlas a cabo. Pero tenemos que dar un paso atrás, esto de vernos desde fuera de la isla y ver un poquito qué realmente ayuda. Durante la pandemia fue horrible, pero tuvimos un aprendizaje fantástico sobre lo que supone la escuela para los niños. El factor de socialización, de apoyo, de salida al mundo, de aprendizaje. El aprendizaje no se puede, las neurociencias son clarísimas, uno no puede aprender si está asustado. Un niño cuando va con miedo al colegio no puede aprender. La mayor parte de los trastornos de aprendizaje tienen que ver con un estado emocional alterado. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues sí, claro, he pasado las últimas diapositivas un poquito rápido porque se me había ido el tiempo, pero hablaba sobre todo de esto, de lo importante que es el sistema educativo en todo esto que estamos hablando y en el desarrollo de los niños. Respondiéndote a ti con los diagnósticos, yo no es que esté en contra de los diagnósticos, que igual me he cedido a intentar buscar un poquito mi propia autocrítica, no critico a nadie fuera de aquí, pero sí que creo esto de las metáforas guían. Es decir, cuando yo te digo que un niño tú has puesto el ejemplo del niño este que tenía un autismo nivel 1, con el DSM-5 en la mano, el trastorno del espectro autista, podemos ser todos los que estamos aquí. Los que seamos un poquito más rígidos, hay gente, yo soy muy despistada, yo probablemente me iría al trastorno, pues igual sería más un déficit de atención. Pero los que seáis un poquito más ordenados, más rígidos, que necesitéis que la vida sea un poquito más estructurada, esos entráis todos en el trastorno del espectro autista. Con lo cual, decir que una persona tiene un autismo está diciendo poco de esa persona, muy poquito. Y además hablamos del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3. Y hablamos de personas que hablan como si no hubiera un mañana y personas que no hablan absolutamente nada. Y gente que es muy capaz y tiene altas capacidades y gente que no tiene ninguna. Es decir, hablamos de autismo y no sabemos de qué estamos hablando, sinceramente. Porque si hablamos de tantas cosas, no estamos hablando de ninguna. Y estamos hablando de personas. Entonces, yo creo firmemente en la colaboración, no la coordinación, la colaboración. Es decir, tengo esta persona, tú conoces una parte, tú sabes un poquito qué significa eso de hablar de autismo, yo estoy viendo a esta persona y veo sus dificultades, ¿qué está pasando para que esta persona funcione o tenga estas dificultades en la clase? Pues vamos a pensarlo. Evidentemente, una persona, cuando hablamos de una persona con autismo, pues sabemos que tiene una dificultad para entender las normas no escritas, que se maneja mejor con lo visual, aunque tenga una alta capacidad. Entonces, hay cosas que a lo mejor no solamente ese niño, sino todos los de su clase se benefician mucho, que es poner un planificador visual para todos. Porque la gente me dice, la adaptación es muy difícil. Hombre, la adaptación es muy difícil si no la piensas. Porque a veces se pueden hacer adaptaciones que nos sirven por igual a todos. Si tú te coges la guía educativa para el déficit de atención, si tú eso lo haces con toda la clase, pues no te tienen que forzar para los niños con déficit de atención, porque les va a servir a todos aprender a organizar y planificar. Pero claro, para esto tendríamos que sentarnos y tener una cosa que se llama tiempo y menos trabajo y menos demanda en la consulta, porque yo me reúno un par de veces al año con los orientadores, que dices, parece poco, pero es más de lo que se hace en otras unidades de salud mental infantil. Lo que trato de decir es que deberíamos dedicar mucho más tiempo a pensar en cómo ayudar y a centrarnos menos a lo mejor en se hace esto para todos los niños con déficit de atención o para todos los niños autistas, o si no tienes este diagnóstico, pero a mí eso sí que me parece muy, muy difícil, no vas a tener ninguna ayuda. Por ejemplo, este año las becas MEC solo se daban si tenías discapacidad, una discapacidad mayor del 25%
¿no? O con determinados diagnósticos de trastorno de conducta grave. Con lo cual, mi consulta se llenó de gente que no había pedido nunca la discapacidad y pedía la discapacidad. ¿Tú sabes lo que pedir la discapacidad? Lo que supone, no solo a nivel individual, sino a nivel social. Eso es gravísimo. Y lo ha hecho el Ministerio de Educación con un par, ¿sabes? Porque, claro, los papás que no habían pensado nunca en pedir una discapacidad para su hijo, tenían que pedirla si querían tener los recursos que necesitaban en educación. Entonces, eso sí que es grave. Lo que trato de decirme, que sí, tienes razón, necesitamos un lenguaje común para poder colaborar, para que los niños reciban la mejor atención posible y como personas reciban las ayudas que necesitan, pero no sé si eso se basa en el tema diagnóstico de salud mental. No sé si ese es el camino. Y lo de salud rural y urbano, pues, a ver, sí que hay estudios que hablan de que a nivel en las ciudades la salud mental es peor, pero para mí el tema es el aislamiento. Es decir, que tú no tengas la posibilidad de relacionarte con otros empeora tu salud mental. En los pueblos es más fácil que tú te encuentres con el panadero, que todos los días si no sales a comprar el pan, pues la gente te llame, a lo mejor, ¿qué te pasa? En la ciudad, si te quedas en tu casa, nadie va a ir a buscarte. Entonces yo creo que tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Y también es verdad que es más difícil que tú pases penurias en un pueblo porque te van a ayudar los vecinos probablemente, que recibas ese apoyo social, ¿no? Ese apoyo social que en las ciudades. Sí. Bueno, pues nada, ya con esto ya damos por concluida esta primera mesa. Ahora hay fuera un aperitivo y a 1:30 empezamos la segunda mesa. ¿Vale?